Hola Diana, Hola Faustina, ¿cómo estás? muy bien, muy Muy bien. Aquí encantada de estar aquí, encantada de verte. Este, Vale, gracias Diana. Estamos con Diana Boórquez en Jaula de Grillos. Jaula de Grillos es un contenedor de contenidos que preparamos desde Una Más en relación a la discapacidad en familia. ¿Mm? Nos ocupamos sobre todo de los procesos que suceden a la madre, al padre, a los hermanos, cuando llega un chiquitín, un hermanito, con una discapacidad de cualquier tipo. Te hemos invitado, te estamos buscando, Diana, porque hemos sabido de ti como especialista que se ocupa de algunos niños. ¿No? ¿Quieres contarnos un poquito quién eres, Diana? Y qué es lo que haces? vale. Bueno, mira, yo soy cirujana maxilofacial pediátrica, Ujú. ¿vale? Siempre que me hacen esta pregunta me gusta un poquito contar como el recorrido, ¿no? Que me llevó desde que decidí como iniciar el camino a convertirme en esta persona. Yo estudié en Costa Rica, en un lugar donde, en un momento en el que habían muchos médicos cubanos enseñando medicina. Entonces, claro, esta medicina de Cuba, ¿verdad? Esta medicina de tocar, de oler, de saborear, ¿no? De diagnosticar de una forma y de relacionarte con el paciente de una forma, bueno, diferente a esta medicina que conocemos hoy en día, ¿vale? Después me vine a especializar a España y para mí fue, claro, era un sueño aquello, poder venir acá y empezar mi recorrido como cirujana, pero también fue un shock, ¿no? Este cambio tan importante, esta distancia, ¿no? Muy normalizada, ¿no? Entre el paciente y el médico. Entonces aquello para mí fue como, bueno, un proceso de entender cómo poder como reconocerme y decidir eh, cómo iba a ser mi forma, cómo adaptarme a esto, encontrar que no podía adaptarme realmente porque no era mi estilo, ¿no? Después, cuando ya me fui enfocando más en lo que yo quería y en lo que soñaba hacer desde que era una niña, que era trabajar para las personas con diferencias faciales, Ujú. entonces me encontré con esta novedad, ¿no? Porque cuando haces la residencia en cirugía maxilofacial, al menos donde yo la hice, tienes muy poco contacto con la parte pediátrica. Ujú. Cero contacto con pediatría, porque el hospital donde yo me formé no había ni siquiera un servicio de pediatría. Mm. Entonces ahí ya aprendí y empecé a ver lo que era atender a un paciente pediátrico y es realmente atender una familia, ¿no? Y Mm. ver, pues, también aprender, identificar vacíos y empezar a escoger diferentes herramientas que había ido aprendiendo por el camino para pues ser mejor terapeuta, mejor acompañante de estos procesos, ¿no? Ahí empecé a dedicarme a la diferencia facial, lo cual quiere decir pues al tratamiento de niñas y niños que han nacido con una diferencia facial. La Ujú. diferencia facial más frecuente es el labio y paladar hendido. Entonces, pues esas son la mayoría de los pacientes que yo atiendo, pero claro, diferencias faciales hay muchas más y hay también añadidas a otros bueno, a otras condiciones, ¿no? Entonces hay pacientes que además de la diferencia facial, pues vienen con otras diferencias o con otras condiciones que están modificando la forma como existen, ¿vale? Ujú. Vamos a Eh, parar un momentito, porque has dicho ya un montón de cosas. uh-huh. Entonces, como quiero saborear lo que traes, primero preguntarte de dónde vienes tú, de dónde eres. Yo soy colombiana, nací en Colombia. Colombiana. Uh-huh. Y estudiaste en Costa Rica, dices, en un Estudié momento medicina. dado, entiendo. Uh-huh. Ahí hice Sí, la carrera, el pregrado. vale. Y ahí entraste en contacto, primero elegiste una especialidad.
cirugía maxilofacial Ujú, pediátrica. No, ujú, hay que escribirla, bueno, yo la tengo que escribir porque ujú, implica muchas cosas, ¿verdad? Eres médico, ujú. cirugía Así es. maxilofacial implica que eres médico, que estás especializada en la operación, ¿no? En las operaciones quirúrgicas, o sea, en la intervención directa en la carne, en la Ujú, cara y en las ujú, mandíbulas, ¿no? O sea, la parte de la boca y del rostro de los ujú. niños. De niños, adolescentes y adultos. Vale. Pero cuando Sí, dices pediátrica, remite a la infancia, ¿no? Entiendo que la especialidad sí, es con los peques. Vale. O sea, sí. que eso es lo que tú eliges aprender y hacer, que ya es semejante tarea, ¿no? Semejante Ujú, especialidad, semejante tarea. Entiendo que estudias en Costa Rica y ahí entras en contacto con la forma de hacer de la medicina cubana que tiene mayor proximidad, ¿verdad? Cercanía con la parte humana, con el ujú, humano que porta esa ujú, diferencia facial. Y luego ujú, vienes a España, vienes a Barcelona y aquí entras en contacto con una forma de hacer más fría o distante, técnica, donde incluso dices que en algunos momentos no hay ni siquiera contacto, ¿no? Con la realidad humana familiar del peque, ¿no? ujú, Como que estás trayendo una especialidad muy concreta, muy delicada, porque estás trabajando con las caras de los niños, ujú, muy arriesgada, pues entiendo que un error ujú, en esas operaciones tiene unas consecuencias muy graves o puede tener consecuencias muy graves para las personas, muy valiosa, por lo tanto, y has hecho un recorrido donde has detectado diferencias sociales, culturales, técnicas, de formas de hacer que te han llamado la atención y te han hecho posicionarte. Esto es lo que estoy entendiendo. ¿He entendido bien? sí, sí, Sí. sí, sí, Vale. sí. Entonces, como para ir traduciendo, porque a veces también hablamos con palabras y no todos nos configuramos la misma realidad a partir de esas Ujú, palabras. Me ha llamado la atención en todo esto que has dicho al principio, que has nombrado la palabra, has dicho ser mejor terapeuta. ujú, Y me sorprende y me alegra que un médico, ¿no? Una médico con una especialidad tan técnica que suelen ser también especialidades donde los profesionales quedan muy aislados, ¿verdad? Quedan como muy ujú, encerrados en su propia jerga y en su propia especialidad y autoimportancia, que traigas la palabra terapeuta, que es básicamente un acompañante en el dolor, un acompañante en el crecimiento, en las dificultades. Em, de qué sacas esta palabra, ¿no? O sea, te consideras terapeuta, has tenido una formación. Creo que aquí tenemos como la balanza para entenderte. ujú. Bueno, aquí viene también esta otra parte, ¿verdad? De Diana, y es, yo nací en Colombia, en el seno de una familia muy joven, una familia adolescente, ¿no? Ujú, Con todo lo que esto lleva, ¿no? Entonces soy una persona pues que tuvo muchas mamás, ¿no? A lo largo de su camino, dos papás, de todas estas personas que apoyaron esa crianza, ¿no? Y luego también en Colombia, que es pues un lugar donde hay tantas realidades diferentes, ¿no? Luego también en esa búsqueda, ¿no? De ir encontrándome a mí misma, me metí en los caminos del yoga, estuve muchos años practicando yoga y bueno, te vas como nutriendo de cosas diferentes, ¿no? mm, Entonces yo era un poco, pues sentía que no encajaba mucho en mi mundo hospitalario y me refugiaba pues un poco más como en estos otros mundos, ¿no? Del movimiento, de, de, de las terapias alternativas, ¿no? Era un poco la doctora Hierbas por ahí. Entonces,
Esto, bueno, durante mi proceso de formación es muy difícil poder pues, dedicar tiempo a otras cosas porque es un proceso muy intenso, física, mental, emocionalmente. Pero una vez acabé, me encontré yo sintiéndome eh, vacía, ¿sabes? Vacía porque te das cuenta que de lo único que sabes es de aquella cosa tan concreta y en cuando empiezas a quedar con personas y con, ¿no? Claramente tenía una vida social durante este proceso, pero tu vida social generalmente ronda alrededor de esto. Entonces ya luego cuando me sentía así empecé a explorar otras comunidades y me di cuenta que yo no, o sea, sentía que no tenía que aportar nada más que todo este conocimiento tan técnico y tan específico, ¿no? Entonces empecé a leer otras cosas, a explorar otras cosas. Yo tengo un hermano pequeño que yo siento que mi hermano es este maestro, ¿no? Que vino a nosotros y es una persona muy sensible y pude ver cómo todos estos caminos y estas dificultades que mi familia vivió pues, por la realidad que teníamos, influían en mi hermano y entonces eso también me llevaba a buscar más eh, Ujú. información, opciones y llegué a lo que es, bueno, después viéndolo en mis pacientes, ¿no? En mis familias, como les digo, y de sentir que realmente esta parte quirúrgica es un pequeño componente, Ujú. ¿no? Esto es, y pequeño, haciendo énfasis en esto realmente, ¿no? Porque, claro, yo me formé y me formé y me formé y me fui a Taiwán y me fui a India y me fui a todos lados a especializarme y ya conseguí tener pues esa cirugía, ¿no? Que yo quería hacer con esos resultados y después en los controles yo igual veía a un niño o una niña no seguro de sí mismo, Ujú. ¿sabes? Igual seguía viendo una mamá con toda esta carga emocional que no había podido, ¿sabes? Como sacar Ujú. en las consultas que generalmente son rápidas, cortas, muy concretas, con palabras técnicas, así que no les da espacio de poder expresar sus frustraciones o sus incertidumbres o sus miedos, ¿no? Y entonces me he interesado mucho por entender cómo puedo acompañar esto, Ujú. ¿no? Desde ahí viene, porque yo no quiero ser solo una cirujana, yo quiero ser esa persona o esta terapeuta a la que viene una familia y yo pueda tener herramientas para sentir que realmente estoy ayudándoles. Ujú. Porque he visto que con una cirugía o dos o tres, tú realmente estás cambiando un trocito de toda esa realidad, ¿no? O Ujú. estás dando o estás solucionando, haciendo un check de, bueno, ya, el labio se cerró. Pero esto se queda muy corto, ¿no? A Ujú. lo que esa familia necesita, ¿no? Vale. Vamos a entrar por Mm. aquí entonces. Si quieres, habrá Ujú, otros temas que iremos tocando después, pero vamos a entrar aquí por esa cosita, ¿no? Que tú modificas a través de tu intervención. Si puedes explicarnos, digamos, lo específico de la foto y luego lo general, el entorno. ¿Qué es lo que ves o qué es lo que sucede en tu realidad profesional? ¿Qué es lo que puedes observar? ¿Qué es lo que vives como profesional a estos niveles? A nivel de la intervención, es decir, ¿qué les pasa a estos niños que tienen una ujú, diferencia facial notable, ¿no? Notoria? O incluso entiendo yo que a veces no tiene que ser muy grande la diferencia para que el efecto sea muy grande en la persona. Es decir, me ha llamado la atención ver en personas con una pequeña diferencia, una pequeña discapacidad, hasta qué punto puede tambalearse la seguridad en uno mismo con una cosa chiquita, ¿no? Entonces, ujú. sabiendo esto, si nos puedes explicar, ¿vale? ¿Qué implica tener una diferencia facial para un niño? Sabemos que el rostro es nuestra tarjeta de presentación al mundo, ¿no? Los ojos y la boca, las emociones, el alma, es tanto lo que comunicamos con el rostro, es tan importante. Y después,
si puedes ampliar y ver qué les pasa a las personas que están cuidando de ese niño, qué le pasa al entorno. Vale, yo te iba a proponer empezar un poco, Empieza como quieras. Sí, sí, vale, dale, dale. porque, porque claro, esto de qué implica para el niño, yo creo que empieza, eh, me gustaría empezar porque implica para la familia, ¿no? Mm, Porque he observado que, claro, es este acá, sabemos que el niño o la niña viene con una diferencia facial desde el embarazo. Hay muy pocas familias que se enfrentan a esto en el parto, ¿no? En el nacimiento. Hay otros lugares donde no, donde el momento en el que nos damos cuenta es cuando ya tenemos a bebé con nosotros, entonces es ahí, ¿no? Esto. Lo que vaya a implicar para esta personita, más allá de todo el aspecto fisiológico, está completamente relacionado con lo que ha implicado para esa familia, ¿no? mm, Entonces, claro, es ujú, la cara y todos los preconceptos que tenemos de lo que significa la cara y de lo que significa una diferencia facial en la cara, ¿no? Que ya ujú, viene dado por muchas cosas que ya iremos ahí. Entonces, aquí, claro, ahí primero hay una pérdida, ¿no? Una pérdida de este hijo perfecto, porque esta es una conversación que he podido tener con algunas mamás claro, entras, te chocas con esto y te esta idea que tenías del hijo perfecto que esperamos todas, porque es normal, es natural que no pienses que va a haber algo o que no lo esperes, ¿no? El mm, miedo puede que esté, pero no lo esperas. Entonces, estas familias, para ellos implica un, un trauma tal, ¿no? Que ujú, está relacionado a todos estos preconceptos que tengas, a cómo vives esta normalidad, cuánto esperas encajar dentro de lo que está preestablecido, ujú, ¿no? Y luego inmediatamente te enfrentas a vivir con eso, que es pues ya las dificultades fisiológicas que va a enfrentar esta persona. El primer reto que tiene un bebé cuando nace con una diferencia facial es alimentarse bien, ¿no? Hay unos que podríamos empezar por respirar bien, porque ya por su diferencia no pueden respirar. Entonces esto es, imagínate, una situación de urgencia en la que pues tiene que venir, se separa, ¿no? ujú, Bebé de la familia y empezamos pues a luchar por la vida de este pequeño con diferentes técnicas de acuerdo a la diferencia, a la gravedad de la situación. Ya ujú, luego viene la alimentación, que lo más normal es que no haya esta dificultad para respirar, sino a la alimentación. A medida que va pasando el tiempo, pues ya después vamos que los dientitos van a nacer de una forma, esta dificultad para alimentarse podría continuar, ¿no? Ya más adelante, si vamos a ir bueno, si va a morder correctamente, hasta los 5 o 6 años, ellos no son conscientes de su diferencia. Ellos ujú, son felices, ¿no? Son perfectos, como todos cuando nacemos, ¿no? Y ya después empiezan a ser conscientes de esto y empiezan a interactuar con otros niños que también son conscientes de eso y empiezan a enfrentarse a esta serie de preguntas, ¿no? Son niños que tienen que ir mucho más al médico, ¿no? ujú, ¿no? Los primeros 2 años son, bueno, las familias y bebé tienen que ir a estos controles, pero pues ellos siempre tienen que ir un poco más al médico. Tienen que ujú, pasar por procedimientos quirúrgicos a los 6 meses, al año, a los 3 o 4 años, ¿no? ujú, Lo cual también, pues, supone, dependiendo de cómo haya sido este proceso quirúrgico, un trauma mayor o menor, pero un trauma, ¿no? ujú, Un proceso en el que voy, me separan de mi familia, me pinchan, estoy en un lugar frío, con un montón de desconocidos, tengo miedo, ¿no? Pasamos por estos procesos y luego está la relación de cómo este pequeño vive su diferencia y cómo sus padres viven la diferencia también, ¿no? ujú, Porque ahí es algo que
para mí es uno de los temas más delicados a abordar porque mm, puedo ver que eh, no es evidentemente no es no hay una intencionalidad en estas familias de cómo me relaciono con la diferencia de mi hijo o de mi hija, pero sí hay pues un hacer que viene condicionado por todo lo que pensamos o por todo lo que nos han dicho que es la normalidad, Ujú, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer un ajuste, hay como, ¿no? Un ajuste delicado, ¿no? Cuando hay estas familias que vienen y te agarran el niño y te dicen, es que yo quiero que veamos si esta cicatriz podríamos mejorarla, ¿no? No, el niño no es consciente de su cicatriz todavía, lo está haciendo a partir de este momento, ¿no? ujú, Y tienes al frente una madre que ha pasado por todo ese proceso de tratamiento, que está agotada, está cansada y que quiere lo mejor para su pequeño, ujú. ¿no? Y que está haciendo lo mejor que sabe. ¿Y cómo le dices tú, con tu bata blanca? Eh, mm, Vamos a abordar este problema cuando realmente sea un problema para el paciente, para el pequeño, ¿no? Yo no, y esto se los digo, siempre le digo, éticamente, yo no puedo someter a otra cirugía a este peque Ujú, porque su madre quiere que la cicatriz esté mejor, ujú. ¿no? Entonces entramos ahí en esta, ¿no? Esta relación, ¿no? De cómo ellos perciben su diferencia, cómo las madres perciben los padres y en un sistema en el cual pues tenemos realmente muy poco tiempo para tener estas conversaciones y cero formación para poderlas tener adecuadamente, lo Ya. cual también es muy importante, ¿no? Reconocer. Ujú. Entonces, dime. Vamos a parar un poquito. Porque, claro, todo lo que traes, ¿no? A mí me gusta ir devolviendo a ver si me estoy enterando Ujú, y también para ir recogiendo el hilo. Eh, bueno, para empezar, de lo que has contado, me ha llamado la atención este hecho innegable de que nuestro rostro es rostro para los otros, no para nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros somos portadores de una cara que no vemos, a menos que tengamos espejo, reflejo ujú, y un otro. Y en ese espejo siempre va a estar el otro, la mirada del otro, porque nosotros si estamos desde la sensación y desde estar conectados con el cuerpo y lo que somos, nuestro rostro no es más que una extensión, ¿no? De nuestras emociones, de nuestro cuerpo. Entonces, como si fuera una tierra, me viene es como un lugar muy sagrado, ¿no? Muy propio, muy sagrado, que en el contacto con el afuera inevitablemente va a tener algún roce. ujú. Todos nosotros nos maquillamos, nos miramos, nos peinamos, nos criticamos, yo también tengo cicatrices que quisiera eliminar. ¿Y hasta qué punto llega eso en la sociedad, ¿no? ¿Cuántas personas se modifican corporalmente para poder entrar en un canon que viene dictado por modas, tendencias? Entonces, lejos de la salud, obviamente. Ujú, Así que estás planteando algo que es muy importante, ¿no? Es como en qué se juega en esa frontera entre el contacto de la propia y sagrada intimidad, lo que uno es, ¿no? Y el afuera con sus caprichos, con sus modas, con sus parámetros que pueden llegar a cortarlo a uno, ¿no? Y a ujú, veces este afuera de hecho, siempre, ¿no? Esté afuera, el primer representante que nos encontramos son nuestros propios padres, que nos van a devolver, límpiate, peínate, sonríe, eh, en este caso, pues corrijamos la cicatriz. Como que estás planteando un espacio muy amplio para hacernos reflexionar sobre cómo opera en los niños y en estas familias el estigma de la diferencia y el ujú, tabú de la discapacidad, porque además
son cosas que no se hablan, por lo tanto no hay herramientas, no hay cultura del diálogo, del acompañamiento, de la clarificación. O sea que es importantísimo todo esto que nombras. A mí me interesa sobre todo por el trabajo que hacemos en Una Más, que es de acompañamiento a los padres, entender dos aspectos de este Mm, mar que traes. Uno es justamente qué hay en esa fuerza que empuja para hacernos conformarnos, tapar, ¿no? Maquillar, operar, cambiar, ¿no? ¿Qué empuja ahí? O sea, ¿qué percibes tú? Y seguramente también lo has podido ir experimentando tú misma. ¿Qué percibes tú que está empujando a los padres sin, y que está dañando al hijo o a la hija sin querer, ¿no? A tal punto, ¿no? ¿Qué es lo que está presionando ahí? ¿Qué miedos hay? ¿Qué preconceptos hay? ¿Qué, abramos este melón, ¿no? Saquemos este bicho del sombrero. Bueno, yo creo que ahí eh, voy a empezar a responder esta pregunta compartiendo esto que me han contado varias familias que les preguntan en la calle, ¿no? Ujú. Y es cuando ven a los niños, no sé si alguna vez has visto un paciente con un labio hendido, ¿no? He visto alguna foto, sí, en tu perfil. Ujú. Es evidente, ¿no? Es algo que ves, Sí. ¿no? Y a veces, después de la cirugía, hay cirugías que a lo mejor pues no han conseguido eh, una simetría súper aproximada. O sea, hay secuelas, hay pacientes también con secuelas en los cuales Ujú. se nota. Y la gente le pregunta a las mamás cuando van con el carrito por la calle con su bebé, ¿se ha Sí. caído? ¿Se ha caído el niño? ¿No? ¿Se ha golpeado? Entonces, claro, la primera vez que una mamá me dijo esto de un bebé que no se había operado, ¿no? Que le habían comentado esto por la calle, piensas, qué fuerte, ¿no? Qué falta de empatía, de sensibilidad, Ujú. qué falta de compasión, ¿no? Que, que, que hay ahí afuera, ¿no? Allá Mm. afuera y aquí adentro también, ¿no? Ujú. Como, entonces, yo creo que lo que realmente empuja todo esto es precisamente eso, ¿no? Es esta deshumanización, ¿no? A la que todos estamos eh, sometidos pues por múltiples cosas, ¿no? Por cómo se ha movido nuestra sociedad en los últimos, no sé, 100 años o 20, bueno, mucho, mucho antes, pero claro, desde que empezamos con esto de producir y consumir y consumir y consumir, pues hay como, ¿no? Estos conceptos de belleza en los que todos de una forma u otra pues queremos, ¿no? Encajar, ¿no? O intentamos al menos de una mínima forma, eh, eh, pues queramos o no, están ahí y nos condicionan nuestro comportamiento, condicionan la forma como nos relacionamos con la gente. Entonces yo creo que esta necesidad de, esta necesidad de la perfección o de la normalidad viene empujada por esto, Ujú. ¿no? Yo he tenido familias que no querían sacar bebé a la calle, no querían porque, por un lado, y me atrevo a contarlo porque lo hablamos, ¿no? Por un lado, no querían pasar, ¿sabes? Por el examen de todas las personas que se encontraran por la calle de la diferencia de su bebé, ¿no? No querían explicar esta historia constantemente, ¿no? Porque había una vergüenza, ¿no? Una vergüenza inherente a eh, unas, una cantidad de cosas que hay alrededor de parir un bebé con una diferencia, ¿no? Es, hice algo mal, que no lo hice bien, cometí un error, ¿no? O de papá, ¿no? ¿Cuál fue mi parte en esto? Y es una culpa que cuesta mucho
¿no? Trabajar, aceptar, trabajar, Ujú. compartir. Entonces, eh, claro, la solución a esto es, yo voy a ir a que arreglemos este problema. Claro, pero justo venía pensando en esto, ¿no? Hace unos días y es, claro, hay traumas que no se curan con cirugía, ¿sabes? Yo esto no lo puedo eh, tratar con cirugía. Ya, Necesitamos otro tipo de terapia, ¿no? ahora vamos a ir a eso. Ay, escuchándote, me venía, ¿no? Como en tu relato me iban apareciendo como síntesis la idea de la monstruosidad, ¿no? Cuando has hablado de falta de sensibilidad y no lo has dicho exactamente así, pero sí que sonaba un poco a una crueldad inconsciente, ¿no? Esa falta de sensibilidad es como una forma suave de decir crueldad inconsciente, ¿no? Porque, eh, no sé, me ha venido esto, ¿no? Entonces, ligado a esto, la noción del monstruo que en todas las discapacidades flota como sombra detrás, ¿verdad? Y creo que Ujú, todavía llevamos esta carga inconsciente y que eso es lo que eh, fortalece el tabú también. ¿M? Y está haciendo posibles todos estos procesos de tanto sufrimiento en las familias. Entonces, me venía el monstruo y luego enseguida has nombrado la vergüenza y la culpa en los padres. Entonces me venía el castigo, ¿no? Como esta herencia atávica, ¿no? Ancestral que llevamos todavía y que no hemos limpiado ni hemos ni mucho menos modificado y digerido, sino que está de fondo, como tantas otras cosas, en este mundo de imagen y superficial, donde parece que hemos evolucionado, pero en realidad no mucho, no mucho. Entonces, ahora estás diciendo que no es suficiente la intervención quirúrgica para resolver ese trauma, ¿no? Es como si tuviéramos dos problemas. Tenemos el problema físico, ¿no? Hasta donde llega lo fisiológico o lo que se puede arreglar o reparar en esa cara para que sea armónica, etcétera. Y luego tenemos el problema de la significación, de las respuestas, de la interpretación que hacen los padres, de las interacciones sociales, de otras que es mucho más complejo y que entiendo que está en el lugar del tabú, del trauma, de todo eso. ¿Qué ves ahí y qué necesitaríamos aportar ahí? O sea, dices, no tenemos formación, no tenemos sensibilidad para esto. ¿Qué crees tú desde este lugar tan específico desde el cual estás mirando y tan privilegiado? ¿Qué crees tú que como sociedad deberíamos implementar para resolver el otro problema? No el técnico del labio, sino el otro. ¿Qué nos falta, así como lista? ujú. Ya, me encanta. Mira, incluso dijiste que no solo se necesita la cirugía, ¿no? Ujú, Para tratar este trauma, pero es que yo me he encontrado varias veces con situaciones en las que no se necesita la cirugía, ¿sabes? ujú, O sea, he tenido, por ejemplo, que tener esta conversación con adolescentes ujú. de aceptación de la cicatriz, aceptación de la simetría, aceptación de esta cara perfecta en sí misma, así como te ha tocado, ¿no? Mm, Entonces, eh, aquí también tu pregunta me hizo recordar a una vez que estaba buscando herramientas para poder hacer las consultas prenatales, ¿no? Que son a estas familias a las que les han dado el diagnóstico antes en los controles prenatales. Entonces, eh,
desde esta, desde este lugar donde pensamos que todo aquello que nos pasa en la vida tiene un sentido, ¿no? Ujú, Yo hablaba con las familias sobre la gran motivación, ¿no? que viene para entender todas aquellas emociones que estás sintiendo ahora, ¿no? Entonces, yo te estoy diciendo esto porque creo que lo que podemos aportar, lo que debemos aportar, es un acompañamiento, una formación, una inclusión de personas, terapeutas, herramientas que nos permitan entrar ahí, entrar a esta gestión, ¿no? A este entender cómo puedo navegar o utilizar todas estas emociones para entenderme mejor ujú, y ser mejor durante este proceso, ¿no? ujú, Entonces, yo he visto la diferencia, he visto cómo ha sido una herramienta transformadora en ujú, familias, ¿sabes? En conseguir ya llegar al punto de rendirte ante todo esto y aceptar y con todo el amor del mundo volver a continuar, ¿no? Entonces, si no incluimos dentro del proceso de tratamiento de una diferencia facial o de cualquier diferencia, ¿no? Porque yo intento eliminar de mi vocabulario la palabra malformación, condición, anomalía, mm, discapacidad, ¿no? ujú, Intento como englobarlas en diferencia porque considero que todos somos diferentes y que todos venimos con diferencias, visibles o no visibles, ujú, y eh, que la diferencia puede ser utilizada como una herramienta de transformación, ¿no? Si tenemos un acompañamiento adecuado. Entonces, lo que podemos hacer como humanidad ya viene, bueno, está sucediendo por la gran crisis de salud mental que tenemos a nivel global, ¿no? Ya cada vez hay más herramientas, más personas mmm, despertando, dándonos cuenta que podemos estar mejor, ¿no? Que podemos eh, que hay formas de poder gestionar todas estas emociones de una forma que me permitan disfrutar esta vida así como venga, ¿no? ujú, Y claro, desde un lugar de privilegio absoluto estoy diciendo esto, ¿no? Porque vengo de México, de estar eh, muy cerca de familias con situaciones en las que yo me quedaba sin palabras, ¿no? Sin palabras, diciendo, no, no, no tengo las herramientas para poder mm, acompañar esta situación, ¿sabes? En las realidades tan difíciles y tan duras que, que, que estoy diciendo esto y hay por ahí algo en mi cabecita que me dice, sí, bueno, ya, mm, ¿vale? Pero también en esos contextos he visto estas transformaciones y he visto estos surgires, ¿no? Entonces, definitivamente, y la respuesta a esta pregunta es necesitamos eh, conocernos más y cultivar ese amor, esa empatía, esa sensibilidad, ¿no? ujú, Como quebrar y deconstruir todos aquellos conceptos con los que ya venimos, ¿no? Y no es muy difícil hoy en día ver que claramente todo esto pues no estaba muy, muy, muy bien enfocado, ¿no? Con la ya, situación que tenemos ahora mismo en el mundo, vemos que hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? ujú, Entonces, pues creo que ahí vamos, poco a poco, ¿no? En unos lugares, mmm, pues
un poco más, a una velocidad un poquito más, más rápida, otros no, no. Vamos un poco a la velocidad que podemos ¿no? En este cambio. Eh, También desde el sector salud, ¿no? Yo he visto varios compañeras y compañeros quebrarse, ¿sabes? En burnout total y tener que dejar de trabajar meses porque no, ya colapsaron y no pudieron, no, es que no era posible, ¿sabes? Ya ese organismo, después de tanto esfuerzo físico, mental, emocional, tanta presión, tanta dificultad, ya, no podían más y tuvieron que... Entonces, claro, esto es algo que vivimos en todas las esferas, ¿no? Esta necesidad eh, que ya nos está gritando de desde todos los ángulos, de ya hay que hacer algo diferente y tenemos que incluir, ¿no? Este sistema que nunca hemos tenido muy en cuenta, por un lado, ¿no? El sistema, toda esta parte etérea del ser humano que en nuestra medicina no tenemos Mm, muy en cuenta, ¿no? Y el cómo el acompañamiento emocional de las personas durante su proceso de tratamiento es indispensable, ujú, indispensable, ¿no? mm. Eh, Donde pronto, espero, ya está pasando en muchas facultades, están formando terapeutas, no podemos separar, ¿sabes? Formar a alguien para que trate una persona con una enfermedad terminal, ¿no? O con una enfermedad gravísima que le va a alterar todo su sistema familiar, toda su vida, sin darle la formación para que realmente pueda escuchar, ¿no? Como si fuera un coche, ¿no? La persona. Exacto. Entonces esto poco a poco van habiendo cambios, ¿no? Poco a poco, mira, cuando me fui del hospital en el que trabajaba acá, me fui contentísima porque asistí a una reunión de atención centrada en el paciente y decía, mira, vamos ahí, vamos poco a poco, ¿no? Pero van surgiendo cambios, van surgiendo cambios porque es que ya no se sostiene más esto así. Claro, Ujú, claro. Bueno, de todo esto que has dicho ahora, que es muy, seguramente muy claro, ¿no? Todo esto que estás diciendo, sobre todo la parte de los médicos colapsando, que no solamente, que llama la atención sobre que no solamente los niños o los pacientes con algún tipo de problema médico son humanos, sino que los propios médicos, con esta forma de hacer, no durarán mucho, ¿no? No están durando mucho, colapsan también. Así que hace aguas por todas partes. Y gracias por hacer este paneo generalizado y por dar esperanza, ¿no? Por estas reuniones, que siga habiendo muchas reuniones y que vaya habiendo cada vez más médicos terapeutas, que empiece esta era, ¿no? A ver ujú, si es pronto que empieza. ujú, Una cosa que has nombrado ahora en este trocito de la conversación ha sido tu contacto entiendo, con colectivos en México afectados por alguna situación de diferencia maxilofacial en un ujú, chiquito que asomaba, ¿no? La realidad en tu rostro, en tu expresión, como algo que está fuera de nuestros parámetros. Y esto me remite a, a una pregunta que quería hacerte, a un aspecto de tu experiencia, de tu realidad, ujú. que es el hecho de que trabajas con colectivos o con personas con perfiles muy distintos, en distintos lugares del mundo. Y entiendo que puedes estar viendo gente en Barcelona un formato chachi piruli, ¿no? Un poco como podría ser yo, y personas a lo mejor en comunidades en algún lugar de México, no sé exactamente dónde trabajas, ahora nos lo contarás, pero que tienen otra raíz cultural, otras formas de hacer, otra
otra sensibilidad probablemente, ¿no? En muchos sentidos. ¿Puedes explicarnos un poquito qué es lo que ves en este sentido? O sea, ¿qué de este amplio espectro de diversidad cultural y social, digamos, puedes rescatar como lo que tenemos en común cuando hay una discapacidad, cuando, bueno, no te gusta la palabra, cuando hay una diferencia, cuando hay un problema médico, fisiológico, cuando hay un tema de salud en un chiquitito y es en la cara? ¿Y qué es lo que hay de diferente y qué es lo que hay de igual y qué es lo que hay de diferente? Como para también contribuir a esta cultura del acompañamiento, porque los que nos dedicamos a acompañar nos encontramos con personas muy distintas que necesitan ser Ujú. acompañadas. Mm, vale. En lo de lo que compartimos, ¿no? Lo ¿Sí? que comparten las personas, sus familias, ¿no? En estos procesos. En estas realidades, ¿no? Sí. Yo creo que, o sea, hay varias cosas, ¿no? Que compartimos. Ahora se me viene eh, este, este, justo esto que estábamos hablando, ¿no? Y es como este impacto que hay y cómo eso hace temblar todos tus, todas tus dimensiones, ¿no? El enfrentarte a una situación así. El, el, el cómo esto, y esto es algo que he visto en todos mis niños, ¿no? En los diferentes lugares, y es el cómo este proceso y pasar por este proceso de tratamiento, por este proceso, ¿no? Que es el vivir con esta diferencia, hace se, que salgan estas características del ser humano de una forma más florida, ¿no? Y más rápida en la vida, la resiliencia. Son niños y niñas con los que te puedes, o sea, que te maravillan, ¿no? De la forma como han encajado y cómo van desarrollando sus habilidades. Eh, estas familias y las dinámicas de la familia, pese a estas diferencias culturales, hay dinámicas que también se comparten, ¿no? Eh, en toda la gama de comportamientos, desde la sobreprotección tal vez, o desde el no lo veo, no lo siento, ¿no? En Mm, todas estas, también esto es algo que se comparte. En cuanto a la diferencia, ¿no? A lo sí. diferente entre estos, ahí estoy dándole vueltas porque mmm, cuando también desde, ¿no? Como enfocándonos en cómo podemos acompañar, ¿no? A las familias con con esta pluralidad, ¿no? Cultural. Aquí, claro, las diferencias lo hacen, mm, es algo que yo estoy ahora como pensando, ¿no? Porque es como, claro, ¿cómo podemos superar estas barreras, ¿no? Porque hay estas barreras súper importantes cuando ya estamos hablando de realidades donde no están cubiertas o no están aseguradas las necesidades básicas para que una familia Mm, pueda eh, salir adelante. ujú, Claro, ahí muy difícil contestar esta pregunta, ¿no? Cuando sí, traemos estas realidades a la mesa. sí, Eh, pero si no nos radicalizamos tanto, ¿vale? sí. Creo que enfocándonos en lo que para mí es como la raíz de todo esto, que es el cómo vivimos este proceso y todo lo que surge de él, ¿no? Creo que ahí es donde todos estos aspectos diferentes y todas estas como similitudes se Ujú, unen, ¿no? ujú, Y es sin haberlo planeado de esa forma y sin haberme pensado un plan para poder hacerlo así, creo que es donde yo he encontrado eh, un espacio que me ha servido o una forma que me ha servido para poder trabajar con estas familias en todos estos lugares y poder generar
este impacto que veo, estos ojitos, esta sensación, este amor que emana de ellos hacia mí, ¿no? Por haber como sentido este acompañamiento, lo he encontrado haciendo esto aquí en Taiwán, en México, en Colombia, en India, ¿no? Es esto, porque al final lo que donde se une todo, o sea, lo que nos une a todos como seres humanos es esta raíz, esta, 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 esta raíz emocional, ¿no? De Mm, aquí nos encontramos mm, y lo sentimos así, porque está conectado con nuestro mayor poder, ¿no? Y también con nuestro elemento más básico, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que sí, no tendría que pensarme muy bien cómo abordar todos estos elementos que nos diferencian o que nos separan, ¿no? Pero de donde creo que puede surgir todo para poder ofrecer herramientas a personas y familias que vienen de diferentes contextos, diferentes culturas. Creo que es como naciendo ahí, empezando ahí, en cómo me siento y cómo vivo este proceso. Ok, Ujú. ok. Como lo más a la base, ¿no? De lo más humano. Ujú. Estarías llevándonos siempre ahí, desde el principio. Sí, es que, bueno, esto nos daría para, vamos, una conversación de horas, ¿no? Pero sí, creo que hasta ahora, en este recorrido, que todavía queda mucho, pero creo que es donde yo he encontrado que está el punto de inicio y de fin, ¿sabes? Ujú. Mm. Bueno, hemos casi llegado a una hora. No sé si quieres terminar como contándonos lo que tú quieras, es decir, por dónde quieres acabar, ¿no? De mostrarnos de qué está hecha esta imagen, de qué está hecha esta aportación que tú estás haciendo al mundo de las familias afectadas por algún tipo de diferencia, algún tipo de discapacidad, algún tipo de Ujú, problema médico. Cuando hablamos de discapacidad desde una más, Diana, ujú, nos referimos, hemos debatido bastante sobre el tema de qué palabra, ¿no? ujú, Nos resistimos un poco a dejarnos llevar por lo políticamente correcto en ujú, cuanto a utilizar eufemismos y ujú, creemos que la palabra discapacidad es la que mejor recoge el impacto negativo que una ujú, diferencia puede llegar a tener. Entonces, ujú, necesitamos explicar, ¿no? Que la discapacidad para nosotros es una construcción social, es decir, que una diferencia no implica una discapacidad. Uno puede ser ujú, diferente, pero en una sociedad, digamos, diseñada para incluir todas las diferencias, no tendría por qué ser una discapacidad. Porque integrado socialmente no existe la discapacidad, pues somos un cuerpo común, ¿no? Que ujú, se ocupa de todos, digamos. Lo que pasa que en esta sociedad, tal y como está diseñada, ujú, unas determinadas diferencias implican una serie de consecuencias funcionales que van a tener repercusión negativa en la autonomía de la persona. Por lo tanto, utilizamos la palabra discapacidad como, ¿no? Ponemos ese palito en cuanto al discurso que estamos utilizando para señalar la realidad. ¿M? ujú, ujú, ujú. Esto es simplemente como para aportar desde aquí, que no es que no hayamos reflexionado y que sí que creemos que es una palabra incómoda, pero la usamos a sabiendas. Entonces, cuéntanos qué más nos falta de tu imagen, de tu pieza en este mosaico. Mm. Bueno, aquí solamente agregar a esto que me acabas de decir que
me parece muy bien y también que es importante tener en cuenta que esta es una palabra que estáis escogiendo vosotras, Ujú, ¿no? Lo cual lo hace completamente diferente, ¿sabes? No es un panel científico que está aquí etiquetando a tu ser más preciado de una forma y eso hace una gran diferencia, ¿no? Esto ujú, es solo para cerrar esto que estás diciendo y aquí, ¿qué hace falta? Aquí, yo creo que, tal vez me repita otra vez, pero creo que aquí es, o lo que me gustaría, lo que busco eh, transmitir o poner la semilla o regar esa semilla en mis mamis, en mis mamás, en mis papis que vienen a la consulta, es que no hay un hacerlo bien, no hay un equivocarte, ¿no? Esto es, y cuando yo comparto estos espacios con familias, dando noticias que se te, se te estremece todo, ¿sabes? De tener que hablar sobre esto, que tener que informarle esto a una familia. Y cuando también voy a los espacios o a los recuerdos de mi vida porque donde he tenido que recibir estas noticias o donde he tenido que eh, como transitar esos momentos, ¿no? En los que parece que todo mm, se viene abajo, ¿no? Es el vamos a buscar y vamos a querernos en este proceso y vamos a sobre todo ser buenos y buenas con nosotras mismas, ¿no? En este ujú, camino. ujú, Porque si ya tenemos que como corregir constantemente esta narrativa hacia nosotras mismas, yo no tengo hijos, pero no me puedo imaginar lo que debe ser, ¿no? Tener una hija o un hijo que está pasando por una situación así y tú cada día enfrentarte a estas situaciones que son, ¿no? Mm, miles, ¿no? Que se presentan en dificultad, de cambios, de cosas nuevas, es como, entonces creo que un muy buen punto y una muy buena forma de transitar estos procesos es siempre mm, teniendo presente que necesitamos cuidarnos, ¿no? Y amarnos y aceptarnos y nutrir todos esos aspectos que hacen que tú puedas estar eh, en bienestar ujú, durante este camino, porque es un camino difícil y es un camino pesado. Y ya maternar lo es, o sea, maternar en la diferencia o maternar la diferencia o en la discapacidad ujú. debe ser un viaje, eh, vamos, mm, no quiero ponerle un nombre a lo que vivís en eso porque siempre tengo esta cosa de, tú esto no lo sabes en primera persona, ¿no? Pero lo Ujú, veo y lo acompaño. Entonces, eh, aquí un poco volviendo a esta pregunta primera que me hiciste de cómo se vive en este proceso, es claro, ahí y con cada diferencia hay unas particularidades que vienen y unos eh, puntos que vienen solo añadidos a esta diferencia, pero lo que sí veo es que eh, mientras no tengamos en nuestros sistemas de salud el acompañamiento que necesitáis para poder llevar estos procesos de una forma donde les protejamos más. Esto, pues de momento lo tenemos que hacer, ¿no? Como lo estáis haciendo desde una más y como lo tenemos que hacer, pues cada día en la vida, pero vosotras más. ujú, Porque, bueno, es un día a día que requiere mucho de ujú. ustedes. Uh-huh. Yo creo que esta es como mi aportación aquí para cerrar. Qué bonita. Gracias. Me, me haces llorar. Me haces llorar porque tocas el tema de la inocencia, ¿verdad? Que es un tema importantísimo, que estaba
de una manera atravesando toda la conversación y tiene que ver con la culpa, ¿no? Con que hemos hecho mal, qué ha pasado aquí. O sea, es como que al final estás poniendo la flecha en la diana, ¿eh? Estás poniendo la flecha en la diana de volver a la inocencia, ¿no? Que es, yo entiendo que si las madres, los padres pueden conquistar, ¿no?, el núcleo de su propia inocencia y amarse y cuidarse, a partir de ahí se abre el camino. Que en muchos casos lo que complejiza mucho es la vergüenza, la culpabilidad, que son constructos sociales, ¿no?, y sistémicos, pero los portadores somos cada uno de nosotros, ¿no? Y que están en la base de procesos muy dolorosos, muy entrecortados, muy problemáticos. Así que es como que has terminado nombrando ese volver a la inocencia y al amor por uno mismo y tal, que de verdad que creo que es el motor de cambio. ¿M? Así que bueno, gracias por todo lo que traes. Qué bien. Gracias, gracias a ti, gracias a una más. A mí me encanta tener la oportunidad de poder compartir, ¿no? Estas al final son, ¿no?, como ideas escogidas, formas de hacer que vas un poco eh, escogiendo en tu práctica, ¿no? Sí. Ay, me tengo que Mm. sonar. Ujú. Vamos a cerrar un momentito, porfis. Ujú. Sí, claro que sí. Un abrazo. ¿M? Nos vemos, Igualmente. espero, en otra conversación. Sigue trabajando. Sí, ahí seguiré. Ven, Un gran gracias. abrazo a ti de vuelta. Mil gracias. Igualmente. Dale, adiós. Ujú. Lo cierro, ¿verdad? ¿Ya? No, no te vayas. Ah, ok.